Estamos agradecidos en la oportunidad que tenemos otra vez de estar en la comunicación y en la comunión del Espíritu Santo con ustedes para este domingo 26 de febrero del 2023, en donde compartiremos esta predicación siempre con ministración y bendición, y que hoy tiene por tema: al Señor tu Dios adorarás. Esto se encuentra en Mateo 4:10, que después leeremos, y hoy queremos saludarles con primera de Timoteo 1:17, que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde su nacimiento, durante su ministerio, el Señor Jesucristo recibió adoración, y cuando Satanás vino a tentarle en el desierto, nos enseñó que la adoración es exclusiva de Dios y nadie ni nada puede ser objeto de adoración. La creación humana, pero en especial los que somos parte de su pueblo, de su iglesia, debemos de ser verdaderos adoradores para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Cuando la escritura en la mano, con la escritura en la mano, aprenderemos lo que es adoración, cómo adoraron los hombres y mujeres de Dios al que vive por los siglos. La adoración a Dios pertenece a Jesucristo como el Cordero de Dios, y por ser Dios y parte del Dios uno, y también uno su nombre, aunque con diversas caras o facetas que describen sus virtudes y naturaleza. Adoremos por la eternidad al Señor nuestro Dios y a Jesucristo. Bien, vamos a estar en el Evangelio de Mateo, y leemos el 4:10, de donde partiremos. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Más adelante explicaremos acerca de este versículo. Por ahora, en el inicio de esta introducción y de los propósitos, hablamos que desde su nacimiento Jesucristo recibió adoración. Vamos a comprobarlo con la escritura en la mano, como a mí me agrada y como le agrada en este caso al Espíritu, porque Él es el que habla estas cosas. Mateo 2:2 dice: diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos vinieron de oriente a Jerusalén, preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos? Venimos a adorarle en razón de la estrella que habían visto. Uno de los nombres o títulos con el que se conoce a Dios el Señor es Rey. Como se nos revela en varias partes de la Escritura. En Jeremías 10:10, que vamos a volver a leer, aunque lo hemos leído varias veces, porque de esta manera la Escritura queda totalmente confirmada. Y estamos en Jeremías 10:10, y dice así: mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. También tenemos ese título de Rey, que es muy importante, porque uno de los títulos o nombres con los que el Señor es adorado es ese como Rey, ya lo veremos más adelante, y tiene que ver con ser Él el soberano de toda la tierra y de todos los reyes de la tierra. Vamos al Salmo 10:16, y ahora nos vamos hasta allá, y dice la Escritura de esta manera: Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es Rey eterno. Su adoración también entonces es y será eterna. Hoy usamos una doxología, me refiero al texto leído en 1 Timoteo 1:17, y en ese saludo, en esta doxología, se muestra que la iglesia de Jesucristo le conoce y le adora como el Rey de los siglos. Y es bien claro que ahí nos dice que es inmortal, es decir, que es eterno. Otra vez, para dejar confirmado, la adoración al Señor como Rey es válida, y así se le conoció desde el antiguo pacto, y así se le conoce el día de hoy
a quien es Dios y Señor, pero también vemos que esa adoración es eterna, es para siempre, es perpetua. Vamos ahora para seguir hablando de ese nombre, de ese título como rey, y vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 19, y vamos hasta allá, versículo 16, que leeremos en varias oportunidades. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo reveló a Juan apóstol que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie arriba de él. La adoración al verbo de Dios queda claro, y leeremos Apocalipsis 19:3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. ¿Por qué hago esta lectura y por qué leo este versículo? Para dejar bien claro que se está refiriendo a Jesucristo, que se está refiriendo a quien en el mismo Evangelio de Juan se nos habla que el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es el capítulo 1 de Juan, versículos 1 y consiguientes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué llegaríamos? Jesús es Dios. Él es soberano. Tiene toda la autoridad. Él gobierna sobre todo. Suyo es el reino. Él domina y controla todo y a todos. Estamos hablando de que el Señor es adorado, en este caso primeramente como Rey de los judíos, pero también por nosotros como ese Rey de los siglos, inmortal, y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del momento en que Jesucristo fue adorado desde su nacimiento y en muchas otras ocasiones, como veremos. Vamos ahora a Mateo 2:11, me acompaña, y mire, la escritura nos dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos, al ver al niño, se postraron. La palabra aquí en griego espíritu es caer con la cara al suelo, o caer en este caso más adelante veremos, de cabeza, ¿sí? Y dice, y lo adoraron. La palabra ahí que usamos es la misma que se usa en Mateo 4:10, proscuneo. Y ya veremos todo lo que significa más adelante. Pero entre las cosas que significa y que es parte de esa adoración es la reverencia y el darle homenaje. Esto es lo que ellos hicieron, y traer presentes al que es el Rey de los judíos, al que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando de que al Señor Jesucristo, desde su nacimiento y durante su ministerio, se le dio y él recibió adoración. Vamos ahora a un versículo más adelante, en Mateo 14:33, y dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El pasaje nos narra cuando Jesús caminó sobre las aguas, caminó sobre el mar. Pedro apóstol le pidió también andar sobre las aguas. Lo estaba haciendo, pero al ver un fuerte viento tuvo miedo, dudó y comenzó a hundirse. Él dio voces diciendo: Señor, sálvame, refiriéndose a Jesús. Jesús extendió la mano y lo asió. Luego se calmó el viento y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Con esto ellos estaban aceptando su deidad, y Jesús, recibiendo como Señor y Dios, fue adorado. ¿Qué recibió? Adoración. ¿Qué reconocimiento tuvo como Señor y Dios? Vamos ahora a Mateo 9:18, y dice la escritura:
de la siguiente manera: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Un principal de la sinagoga, en este caso lo comprobaremos con el contexto que se encuentra en Lucas 8:41, llamado Jairo, el principal, algunos de los que no aceptaban, algunos de los que no querían reconocer que él era el Hijo de Dios, que él era el Salvador, el Mesías, que él era el Rey de los judíos, aunque en ese momento no se iba a manifestar como tal, sino que esto era un cumplimiento profético después de su muerte, su resurrección, de exaltación, y cuando él regresara a esta tierra. Vemos aquí en Mateo 9:18 que ese principal de la sinagoga, cuyo nombre repetimos se llamaba Jairo, se postró, es decir, él cayó delante del Señor, ante Jesús. Y también podemos decir que él, esta palabra se traduce de proscuneo, y es parte, el postrarse es parte de la adoración. Y es una de las excepciones, es postrarte, y la otra es postrarse y la otra es adorar. El postrarse, entonces aquí se vuelve un acto de adoración. Su objetivo al adorar era que Jesús, me refiero a Jairo, recibiera esta reverencia y como Hijo de Dios resucitara a su hija, lo cual aconteció. La hija resucitó. Jairo adoró a Jesús entonces como Señor y Dios. Como Señor y Dios. Vamos a comprobar este contexto para que veamos que el nombre que estamos diciendo es correcto. Lucas 8:41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. En este caso, en el caso de Mateo, la palabra postrarse se traduce como una acepción de la adoración, como parte de la adoración del griego proskuneo. Pero en este caso, aquí en Lucas 8:41, como dije hace rato, viene de postrarse a los pies y viene de pipto, que significa caer con la cara a los pies de Jesús. Indudablemente eso es un acto de adoración. Vamos ahora al texto que venimos en esta hora comentando y vamos a explicar. Mateo 4, 9 y 10. Y le dijo, está hablando Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás tentó a Jesús diciéndole: todos los reinos del mundo y la gloria de ellos te daré. Como un comentario en paréntesis, es un gran mentiroso, porque se atribuyó una posesión y una posición que solo corresponde al Dios verdadero y único. Él es el que posee todos los reinos de este mundo. Y le dijo Satanás, ¿verdad? Todo esto te daré y la gloria de ellos te daré si postrado me adorares. Estas dos palabras en griego son el mismo término, proskuneo, traduciéndose correctamente en los dos significados. ¿Cuál? El primero, como dice, postrándose, y el segundo, adorando. Sí, según el versículo 10. Una cosa aprendemos, y es firme, que la adoración es exclusiva del Señor y Dios, en este caso de Jesucristo. Cuando aquí vemos que Jesucristo le contesta: porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, analicemos los términos. El término Señor, kuros, significa supremo en autoridad. No hay autoridad por encima de la de Jesucristo, de la de Dios. En este caso, tampoco Satanás tiene una autoridad superior. Quien tiene suprema autoridad es Dios, es Jesucristo. Y también
Este término significa como sustantivo controlador. Él es el que controla todo. Y por implicación diríamos Señor, que viene a ser un título de respeto. Esta palabra Señor en griego, kuros, se traduce como eso, como soberano, como amo, como Cristo, como Dios, como dueño, finalmente como Señor. Ahora vemos, dice, al Señor tu Dios. El término Dios, teos, significa eso, deidad, la divinidad suprema, y se traduce así como Dios. Acuérdense que en hebreo el Elah Elohim, que significa Dios, habla de alguien que tiene el poder, ¿sí? El término siguiente, ¿verdad? A él solo servirás, viene del griego latreo y es servir, ¿sí? Ahora también lo vemos como ministrar a Dios, lo entendemos como rendir homenaje, como se traduce como rendir culto, rendir servicio y servir. Quede bien claro, la adoración es exclusiva entonces para el Señor, para el soberano, para el amo, para el dueño, para la divinidad suprema, es decir, al Dios único. A Él solo servirás. Ministrar, eso de servir significa ministrar a Dios, rendirle homenaje, rendirle culto, rendirle servicio. Quiero hacer aquí un comentario que sale de mi corazón llevado del Espíritu. No puedes adorar a nadie más. No puedes adorar nada más. No puedes adorar a tu esposa. No puedes adorar a una mujer. No puedes adorar a un hombre. No puedes adorar a los ángeles. No puedes adorar a Satanás. No puedes adorar a los demonios. No puedes adorar a un artista. No puedes adorar a un jugador de deporte. No puedes adorar tus pertenencias, tu auto, tu casa. No puedes adorar tus deleites, los paseos, las diversiones, los deportes. La adoración es exclusiva del Señor. Quede bien claro. Porque pues yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, es que yo adoro a mi mamá, es que yo adoro a mi tío, es que yo adoro a mi esposa. No, eso no es una expresión correcta. Entonces, volvemos a repetir, la adoración es exclusiva del Señor y Él es nuestro Dios, el Dios uno, el Padre, el Verbo, Jesucristo, el Espíritu Santo. Los tres, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Solo Él es el Dios verdadero. Vamos a ver Apocalipsis 19:10 para que comprobemos esa exclusividad. Y la Escritura nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, sea pipto y proscuneo, es decir, cayó a sus pies de cara para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Le dijo el ángel, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque de Él es la exclusiva, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto mismo se repite en Apocalipsis 22, 8 y 9. Y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. A Juan apóstol, que oyó grandes revelaciones y vio la extraordinaria belleza del ángel que le habló. Ese ángel de luz le impidió adorarle por ser consiervo suyo y de sus hermanos, los profetas, y le dijo claramente, adora a Dios. La palabra aquí es, como dijimos, proscuneo, totalmente. Entonces, concluimos, Él tiene la exclusiva, y entonces Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es Dios, el Dios único, es el objeto de nuestra adoración, de tu adoración. Nadie ni nada más, ni persona ni cosa. Vamos ahora
hasta Juan, vamos a aprender algunas cosas importantes. En Juan capítulo 4, vamos hasta allá, seguimos aprendiendo de la adoración, versículos 21 al 24. Este es el encuentro que tuvo con la mujer samaritana, según nos dice Juan 4, dice Juan 4, 9, la mujer samaritana. Juan 4, 21 al 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La enseñanza que Jesús dio a la mujer samaritana con el tema de adorar es también para su iglesia, para nosotros sus discípulos. Escudriñemos pues esta profecía del Evangelio del Reino predicado por el Señor Jesús. Versículo 21. Como la mujer debemos creer que la adoración al Padre, a Dios, es en todo lugar. No hay una ciudad, no hay un templo específico. En razón de que ahora cada cristiano es templo del Espíritu Santo en su cuerpo, como dice Primera de Corintios, vamos allá, 6:19, me acompaña a Primera de Corintios 6:19 y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y según Filipenses 2, 10 y 11, sí, vamos a leer Filipenses 2, 10 y 11, vamos hasta allá, Filipenses 2, 10 y 11, y dice Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando el Hijo de Dios es exaltado, los cristianos es que estamos doblando nuestra rodilla. Sí, cuando un hijo de Dios o cuando un ángel dobla su rodilla, o cuando con nuestra lengua como cristianos, o cuando también los ángeles confesamos que Jesús es el Señor, esto se hace en cualquier lugar. Dice aquí, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y la confesión que hacemos con la lengua de que Jesucristo es el Señor es un acto de adoración a Dios, ¿sí? Lo cual quedará confirmado cuando demos el significado del término proscuneo, adorar, porque veremos que una de las cosas que como acepción tiene es, y cuando demos el concepto de adoración, el arrodillarse delante del Señor y el confesar a Jesucristo como el Señor. Y cuando expliquemos este término proscuneo, veremos todas esas acepciones, y como dije, entre los que está el arrodillarse y dar con la boca, con la lengua, homenaje, reverencia y respeto a Jesucristo como Señor, el Curos, el que tiene suprema autoridad, el controlador, que recibe un título de respeto como Señor por ser soberano, amo y dueño de todo. ¿Sí? Concluimos de este versículo 21. La adoración es en todo momento y en todo lugar. Vamos allá a Apocalipsis 5:14 y vamos a leer lo que ahí el Espíritu reveló. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, refiriéndose al Cordero, a Jesucristo, ya que Él es el sí y el amén. Esto lo tenemos en 2 de Corintios 1:20. Vamos a leer 2 de Corintios 1:20. Me acompaña, por favor. Y porque de todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y 2 de Corintios 1:20, bendito sea el nombre de el Señor. Ahora nosotros estamos viendo y que los 24 ancianos, estoy regresando a Apocalipsis
5:14, se postraron, es decir, pipto, cayeron sobre sus rostros y adoraron proscuneo al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es el que vive por los siglos de los siglos? Vamos a Apocalipsis 1 y acompáñeme 18. Y el que vivo, y está hablando Jesucristo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es Jesucristo, el primero y el último, sí, según nos dice Apocalipsis 1:17 al final. No temo, yo soy el primero y el último. Y en Apocalipsis 7:11, vamos hasta allá, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron otra vez, ese pipto, sobre sus rostros delante del trono y proscuneo, adoraron a Dios. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante. ¿Quiénes adoran? Los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes que se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todo esto sucede ¿dónde? En el tercer cielo, la morada de Dios. La adoración entonces podemos decir sí es universal, en todo lugar, en todo tiempo, sea Cronos o mientras estemos en esta tierra o Kairos si estamos en la eternidad, y está dirigida al Cordero de Dios y a Dios el Padre. El Cordero de Dios, Jesucristo y Dios el Padre son el objeto de nuestra adoración. Vamos a regresar y estamos estudiando Juan 4. Ahora regresamos hasta el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es claro que nosotros los cristianos sabemos lo que adoramos, porque el objeto de nuestra adoración es Dios el Padre y el Señor Jesucristo, como ya dijimos, ya que la salvación viene de los judíos. Sí, porque Jesús, en cuanto a la carne, es judío, como así lo dijeron los escribas al rey Herodes, ¿sí? Que el rey de los judíos, vamos allá, al rey de Herodes, Mateo 2:6, y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El guiador, el Mesías, el Cristo, ¿sí? Y esta era una palabra que venía y era una confirmación de la profecía de Miqueas 5:2. Vamos hasta allá a Miqueas 5:2 y me acompaña para que leamos la palabra del Señor. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida desde el principio y desde los días de la eternidad. Ahí está hablando de que Él es Señor, en este caso Adonai, y en hebreo, y que Él es eterno, desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos confirma que es el Rey eterno. Vamos ahora a ver un ejemplo de adoración a Dios. Y nos vamos hasta Apocalipsis 11:16, porque quiero dejar claro que la adoración es a Dios y la adoración es a Jesucristo. ¿Sí? Y dice 11:16. Y dice así, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros otra vez y adoraron a Dios. Estamos viendo, la adoración es a Dios. Pero veamos un ejemplo de adoración al Señor Jesucristo después de su resurrección. Ahora nos vamos hasta Mateo 28 y vamos a ver qué pasó en el momento de su resurrección. ¿Qué hicieron estas mujeres? Mateo 28 es Mateo 28:9 y dice,
He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Estamos dejando bien claro todo esto de la adoración a Jesucristo, desde su nacimiento, en su ministerio, en su resurrección, ahora y en este caso la adoración de las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo es objeto de adoración. Vamos a regresar a Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es el tiempo, ahora es, hoy y mañana, de que los cristianos se levanten como verdaderos adoradores. El discípulo verdadero es el que nada esconde, el que es veraz, el que es sincero. Vamos a ver las cualidades del verdadero adorador. 1. El objeto de la adoración es el Dios uno, el Padre y Jesucristo. Eso viene del amor que se da al Padre del corazón. 2. La fuente de adoración es el Espíritu, el soplo de vida, el aliento de vida soplado en la nariz por el Creador, según Génesis 2:7. ¿Sí? Estamos hablando del versículo 23, donde dice que adoraron al Padre en espíritu. Génesis 2:7, para que veamos que se trata del espíritu. Vamos hasta allá, Génesis 2:7, y dice la escritura: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, sopló en su nariz aliento de vida, espíritu, y fue el hombre un ser viviente, alma. Esto nos está hablando entonces que la fuente de oración es el espíritu, la adoración es interior, parte del espíritu. 3. Es en verdad, es decir, es sincera, es transparente, es honesta. 4. No se limita ni a espacio ni a tiempo, ¿sí? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Vamos ahora a regresar para seguir explicando todo lo que aprendemos de la adoración. Juan 4:24, y esto se lo enseñó a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, no lo vemos, es invisible, no lo tocamos, lo podemos oír y sentir en las entrañas de nuestro ser, en nuestro interior, según Juan 7, 38 y 39. Vamos ahora a Juan 7, 38 y 39. Y miren lo que dice: el que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Del interior, ¿sí? Para los que tienen alguna duda, ¿podemos adorar al Padre? Bien, es el objeto, el Padre. ¿Podemos adorar a Jesucristo? Sí, también. Él es el objeto. ¿Podemos adorar al Espíritu? También. ¿Por qué? Porque aquí en el 24 dice claramente: Dios es Espíritu. Y está escrito con mayúscula y se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces los que adoran deberán de hacerlo de su espíritu y en verdad. Así es necesario que adoren sus discípulos, los hijos de Dios. Concluiríamos: la verdadera adoración entonces es espiritual, es universal, es decir, es en todo lugar, ya lo vimos, es en el interior del corazón, es en la mente, es en esta tierra, es en los cielos, como ya lo vimos en Apocalipsis, y también es eterna y parte del interior de las entrañas del cristiano adorador. Voy a volver a repetir este concepto. La verdadera adoración es espiritual, es universal, es eterna y parte del interior de las entrañas del cristiano que es adorador. Vamos ahora a estudiar los términos. Bendito sea el Señor,
del hebreo y del griego y su significado. Vamos a adelantarlo. En hebreo, adorar viene del término shahá y significa postrarse específicamente en homenaje a Dios. Es adorar, arrodillarse, como hace rato dije, bajar, dar culto, humillarse, inclinarse, rendirse, y también significa reverencia. Vamos a ver algunos versículos en donde se usa este término shahá, y vamos hasta al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, y vámonos hasta Éxodo 4:31. Vamos a Éxodo 4:31. Y dice Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí hay tres razones para inclinarse y adorarse delante de Jehová, en este caso delante de Dios. Uno, creer la palabra dicha por Dios. Hoy eso tiene que ser una de las razones por las cuales nosotros debemos de adorar a Dios. Creer en la palabra. ¿Crees en la palabra dicha por Dios? ¿Crees en la palabra dicha por Cristo? ¿Crees en la palabra dicha por el Espíritu Santo? Entonces debes inclinarte y adorar a Dios. Dos, conocer la visitación de Dios. Esto es muy importante, estar sensibles, estar alertas a la visitación que puede hacer el Señor, de tal manera que Él viene para estar al pendiente. Dios está en todas partes, es omnipresente, pero esto significa la intensificación de la presencia de Dios en nuestra vida y significa el acercamiento de Dios sobre los que somos su pueblo, y que nosotros debemos de conocer que el Señor está queriendo ser un Dios cercano, ¿sí? Porque cercano está Jehová a todos los que temen su nombre, y queremos nosotros estar cercanos. Además, como aprendimos con respecto a la fe en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca crea que hay Dios, Bien, conozcamos pues la visitación de Dios en nuestras vidas. 3, saber que Dios conoce lo que nos aflige y lo que nos preocupa, lo que en dado caso viene a ser para nosotros un dolor o una aflicción, o viene a ser para nosotros un problema, un conflicto, y algo muy importante, Él lo conoce porque tiene el poder para cambiarlo, porque tiene toda la autoridad para cambiarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver esas tres razones de eso, 4:31. 1, creer la palabra dicha por Dios. 2, conocer la visitación de Dios. 3, saber que Dios conoce lo que nos aflige y lo puede cambiar. Ahora nos vamos hasta Éxodo 12:27. Vamos hasta allá a Éxodo 12:27. Y vosotros responderéis. 12:27. ¿Sí? Muy bien. Dice, y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amados hermanos, aquí hay algo que también es una razón, una motivación para adorar a Dios. Cuando Él nos libra de juicios que vienen sobre esta tierra y que los podemos ver, pero que no obran sobre su pueblo, sino obran sobre los que no son su pueblo. En este caso fueron los juicios, y en este caso específico el juicio de la muerte de los primogénitos de los hombres y de los animales y de los egipcios, cuando el pueblo de Israel fue libertado de la servidumbre de Egipto. El Señor los libró en aquella noche, los libró y hizo una diferencia. El pashá de Dios es un brincar, un saltar de Dios. Entonces dice que cuando nosotros vemos que sucede algo en esta tierra, sucede algo
en nuestra nación, y vemos que somos libres de ese juicio, que el Señor está saltando, está brincando a su pueblo. El pueblo debe de inclinarse y adorar. Debe de inclinarse y adorar. Vamos ahora a leer Éxodo 34:8. Éxodo 34:8. Y dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando tenemos una visión celestial, cuando Dios nos habla y nos da indicaciones, órdenes, en este caso mandamientos, apresurémonos a bajar la cabeza al suelo y adorar. Acuérdense que uno de los términos que dijimos es en el shahá, es bajarse, es adorar, es humillarse, es inclinarse, es rendirse, hacer una reverencia. Eso es lo que estaba haciendo Moisés en ese momento cuando subió al monte en busca de las segundas tablas de la ley. Oh, inclinemos pues, y dice que él se apresuró, o sea, cuando tenemos un vivo deseo que parte del interior de postrarnos y adorar y caer delante del Señor, entonces tenemos que estar con ese vivo deseo de hacerlo en forma apresurada. Vamos ahora a Josué 5:14. Josué 5:14. Y dice la escritura, se me brincó, Josué 5:14. Dice, y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Cuando el príncipe del ejército del Señor nos adiestra para derrotar a nuestros enemigos, debemos de postrar nuestro rostro en tierra para adorar a Dios. Otra vez, es tan importante un acto de reverencia, de respeto, de humillación, como hemos venido viendo. Esto es cuando el Señor nos está adiestrando para derrotar a nuestros enemigos, nos adiestra para la batalla. Si se fijan aquí, se trataba de una angelofanía y el príncipe del ejército de Jehová, en este caso con una manifestación angelical, dejó que la adoración de Josué viniera, porque él se postró sobre su rostro en tierra y le adoró. Vamos ahora al segundo libro de las Crónicas, 7:3. Segundo libro de las Crónicas, vamos hasta allá. Me acompaña ahora que hemos estudiado tanto este libro en la Escuela de Crecimiento Espiritual. 7:3 dije. Y dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando desciende el poder de Dios y su gloria, la adoración y la alabanza a Dios y a Jesucristo se juntan para darle culto, pero no tienen el mismo significado ni los mismos propósitos delante de Dios. Veamos algunas diferencias conforme a este versículo. 1. La alabanza es reconocer que Dios obra en maravillas, en prodigios, en milagros, que sus obras son prodigiosas, portentosas, terribles. La adoración conoce a Dios, su naturaleza y sus virtudes. 2. La alabanza sale de la boca, como estudiamos la vez pasada. La adoración del interior del espíritu. 3. La alabanza exalta, se regocija, aplaude, bate las manos, da vueltas, bendice a Dios por todas sus
obras, por lo que vemos que hace y por lo que hace y no lo vemos. La adoración se postra, se humilla, se arrodilla, hace reverencia, inclina su cabeza, da homenaje al Dios verdadero, al Rey y Señor. 4. La alabanza es notoria, la adoración es eterna. La adoración, en este caso, a veces no la ve el hombre, pero la ve Dios. ¿Sí? 5. La alabanza es con júbilo, con celebración, con salto. A veces se acompaña con música. La adoración es con humillación, con postración, con inclinación. Es bajarse, es mostrar la cerviz. Esto es muy importante, es mostrar la cerviz, que rompe con la dureza de qué, de la cerviz. La cerviz es la parte de atrás de tu cabeza, ¿sí? De los occipitales, ¿sí? Y voy a volver a leer. Es la inclinación, es bajarse, es mostrar la cerviz, que rompe la dureza y da lugar a la obediencia, a la sumisión a Dios, el Señor, y a su palabra. Oh, esto es muy, muy importante. Mire que Dios acusaba al pueblo de Israel, a la tribu de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a los sacerdotes, a los profetas, a los príncipes, a sus ayudantes, como hemos visto ahí en Jeremías, al pueblo, a los chicos y a los grandes los acusaba de tener dura cerviz. ¿Qué es esto de tener dura cerviz? Es cuando nosotros no estamos por un momento delante de Dios y no estamos de acuerdo en obedecer su palabra ni en hacer su voluntad, y entonces de alguna manera nos damos la vuelta, estamos de pie, nos damos la vuelta, y ¿qué le mostramos? Nuestra cerviz, nuestro cerebelo, el sistema del gran simpático, y decimos, no, eso es dureza, y nos alejamos de Dios en lugar de acercarnos. Cuando hay un acto de adoración y que nosotros queremos romper esa dura cerviz para dar obediencia a la palabra de Dios y para hacer la voluntad determinada por Dios, obedecer sus mandamientos y guardarlos y ponerlos por obra, entonces estamos de frente delante de Dios. ¿Y qué hacemos? Caemos de rostro, nuestra cabeza es puesta en la tierra, caemos a sus pies y es mostrada nuestro servicio. Entonces, cuando hacemos ese acto de adoración, estamos rompiendo la dureza de cerviz. Oh, amado hermano, ¿cuántos de los que somos la iglesia de Jesucristo hay cosas en las que le damos la espalda al Señor y mostramos una dura cerviz y no queremos darle obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus indicaciones? Oh, amado hermano, es tiempo de entender que uno de los propósitos de la adoración trae una gran bendición: romper la dura cerviz y dar lugar a la obediencia, a la sumisión a Dios, el Señor, a su palabra y el hacer su voluntad. Bien, he explicado un poco y largamente esto para que usted reciba el beneficio, porque a veces decimos, oh, el pueblo de Israel, los judíos, duros de servicio y de corazón, y la iglesia no hace lo mismo. Tengamos cuidado y no tengamos esa conducta, ese comportamiento, esa actitud, y vengamos delante de Dios. Qué bendición venir y adorar al Señor postrándonos a sus pies, poniendo nuestra cabeza en la tierra y postrando nuestro rostro en el suelo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora voy a corregir otra cosa. Quítese la idea de que el ritmo dado por la música y la forma en que se usan los instrumentos musicales y la voz del que canta, cuando es más sonora
o de mayor volumen o de menos volumen, determinan qué es alabanza y adoración. Decimos, si hay notoriedad y ruido, es alabanza. Si cantó fuerte el que preside, el que dirige la alabanza, es alabanza. Si es suave y de bajo volumen, y es adoración. Eso no es un valor bíblico. Todo eso es confusión. No tiene que ver. El concepto de alabanza y el significado de alabanza es uno, y el concepto y el significado de adoración es otro. Si los propósitos delante de Dios de la alabanza son unos, los propósitos y las acciones delante de Dios en la adoración son otros. Sí. Aquí nosotros vemos que Salomón, en el culto de la dedicación del templo que él había construido, se hizo una clara separación entre la adoración y la alabanza. Hay un punto de unión que sí podemos decir entre la alabanza y la adoración. ¿Cuál es ese punto de unión? Es la acción de gracias. En la alabanza, la acción de gracias es por sus obras maravillosas y portentosas. En la adoración, la acción de gracias es porque tenemos como Dios al Dios uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y por qué? Lo conocemos y lo respetamos, ¿sí? Y le damos homenaje como el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y que no hay nadie más para nosotros como Dios. Si quiere entender más acerca de lo que es la alabanza, y de momento dice, ¿qué es lo que está predicando usted, hermano Ernesto? Escuche usted con atención el mensaje predicado el domingo 19 de febrero del 2023, que es el domingo pasado, y escuche esto y entonces usted entenderá la gran diferencia entre lo que es alabanza y lo que es adoración. Ahora nosotros nos vamos a ir al significado en griego. Adorar, y como he venido diciendo, es proscuneo, de dos raíces, pros, hacia, y cuneo, besar. Esto es algo muy importante. Significa besar como el perro lame la mano del amo. Eso es lo que significa besar. Significa postrarse en homenaje, hacer referencia ¿a quién? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Adorar se traduce como suplicar, es un pleno respeto, y como hace rato dije, es dar obediencia cuando nosotros rendimos todo nuestro ser y mostramos nuestra servicio al Señor, diciendo, delante de ti nada puedo hacer, porque alguien que está postrado a los pies de alguien y está imposibilitado de tomar una acción en contra de la persona pues a la cual se rindió, a la cual se inclinó, ¿sí? Vamos ahora a Lucas 7, 37 y 38. Ahora estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Lucas 7, 37 y 38. Y dice de esta manera: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Ahora voy a leer del 44 al 50 de Lucas 7. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, esto es lo que Jesús dijo: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho,
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí no está la palabra proscuneo, pero hay un acto de adoración pleno y total. Sí, porque esta mujer pecadora fue y se humilló, se postró, mostró su servicio, y decir, quiero dar obediencia, te estoy reconociendo como Dios, como Rey, como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino a suplicar, como vimos. ¿Y qué suplicó? Perdón. Sí, hizo reverencia. Dio respeto a Jesús, como dije, como Señor, como Dios, como Rey. Amó con sus entrañas del interior, expresando con besar sus pies, reconociendo entonces que Jesús es y era su amo. Ungió sus pies con perfume. Esto es un acto de adoración. Y este acto de adoración le llevó a que sus pecados le fueran perdonados, porque esa era su súplica, perdóname. Y el Señor Jesús, ¿sí?, le perdonó y ella alcanzó la salvación y la paz, como dice el versículo 50. ¡Qué ejemplo de adoración! Y yo dije que veríamos cómo adoraron hombres y mujeres. Y aquí estamos viendo el caso de esta mujer. Vamos ahora a mirar Juan 9:1. Vamos hasta allá. Juan 9:1. ¡Wow! ¡Qué mujer! Y qué dureza de Simón, este hombre. ¡Qué dureza! Juan 9:1 y el 32. Juan 9:1 y 32. El 9:1 dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y el 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. El hombre ciego de nacimiento le fueron abiertos los ojos. Vamos a leer ahora el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En este caso nosotros vemos, acuérdese que pues lo llamaron ahí los que eran encargados de toda la religión de los judíos y le llamaron para traerlo y para pues interrogarlo. Los judíos no creían y tampoco los que eran fariseos no creían, pero este hombre les testificó que Jesús le había sanado y que él había recibido. Y leí el versículo 32 porque es claro que nadie había abierto los ojos a uno que había nacido ciego. ¡Wow! Ahora nosotros vemos en el versículo 35 que después de que lo expulsaron, sí, y fue encontrado por Jesús, lo halló y él le hizo esa pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que hay un Hijo de Dios? Sí, dijo, ¿quién es, Señor, para que en él crea? El 37 le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Sí, pero veamos entonces que ante la invitación del Señor, porque el mismo Señor Jesús le invitó, ¿cuál fue su respuesta? El versículo 38 dice, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Oh,
tuvo fe y reconoció al Curos, a la máxima autoridad, y le adoró. Proscuneo se postró, le hizo reverencia, le dio homenaje y todo lo demás. Sí, lo reconoció como su ángel. Su amo se postró ante él, sí, le dio respeto y dijo, te voy a dar obediencia. ¿Y por qué? Sí le dio obediencia porque él creyó, él recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor. Su alma fue salvada y él obtuvo la vida eterna. El ciego entonces, concluyamos, reconoció a Jesús como el Curos, su suprema autoridad, como su soberano, como el Cristo, como su amo, su dueño, y le adoró, se postró en homenaje, hizo reverencia y lo respetó como su Dios sanador, Señor y Rey. ¡Wow! ¡Qué cosa tenemos aquí tan hermosa! Hemos hablado muchísimas cosas con respecto a la adoración y hemos aprendido muchísimo acerca de muchos pasajes que hay en la Escritura. Hemos comentado totalmente lo que es adoración, qué es, cómo es la adoración, a quién se debe dar, quién es el objeto, cómo se debe dar y cuáles son algunos de las motivaciones, de las razones por las cuales debemos de adorar al Señor. Ahora, yo quiero darles, después de todo esto, un concepto de la adoración. Y pues leería yo así: concepto de adoración después de todo lo escudriñado en las Escrituras. Es el conocimiento directo de Dios. Amén. Directo del Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios eterno, el que vive por los siglos. Es el conocimiento directo de Dios, de su naturaleza. Él es el Todopoderoso, el omnipresente, es decir, está presente en todo lugar, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo ve, el que todo lo oye. De sus atributos, Él es grande, glorioso, magnífico, majestuoso, ¿sí? De su posición, porque Él es el alto y el sublime, porque no hay más, es la suprema autoridad, no hay nadie arriba de Él. De sus caminos, porque son caminos rectos de santidad y son caminos agradables, sí, y de paz. De sus pensamientos que tiene para con nosotros para hacernos bien y que son superiores a los pensamientos del hombre, como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos, sí, y que del interior de nuestro ser nos llevan en forma espontánea a adorar al único Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno, por el solo hecho de ser Dios, Señor y Rey, con actos de homenaje. Sí, le damos homenaje, de reverencia, de respeto, de postrarnos delante de Él, a sus pies, de arrodillarnos, de bajar nuestra cabeza y mostrar nuestra cerviz rendida al Señor y Dios, humillándonos ante su persona, besando sus pies para hacerlo nuestro amo y dueño, inclinando nuestra mente y nuestro corazón a lo dicho por Dios el Señor en su palabra, para dar obediencia y ministrar en espíritu y en verdad, universalmente, decir en todo lugar, y eternamente, decir perpetuamente, siempre, y también ofreciendo siempre acciones de gracias, porque Él es nuestro creador, nuestro formador, nuestro redentor, de lo profundo, ¿de dónde? De nuestro corazón. He agregado algunos comentarios, pero me gustaría leer este concepto que es, dijéramos, la síntesis de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que he hablado en estos momentos. Voy a leerlo de corridito, sin dar explicación a alguno de las ideas o de las palabras dichas aquí. Concepto de adoración después de todo lo escudriñado en las Escrituras. Es el conocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de su posición, de sus caminos y de sus pensamientos, que del interior de nuestro ser
nos lleva en forma espontánea a adorar al único Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno, por el solo hecho de ser Dios, Señor y Rey, con actos de homenaje, de reverencia, de respeto, de postrarnos delante de Él, a sus pies, de arrodillarnos, de bajar nuestra cabeza y mostrar una cerviz rendida al Señor y Dios, humillándonos ante su persona, besando sus pies para hacerlo nuestro amo y dueño, inclinando nuestra mente y nuestro corazón a lo dicho por Dios el Señor en su palabra, para dar obediencia y ministrar a Dios en espíritu y en verdad, universalmente, en todo lugar y eternamente, perpetuamente, dando siempre gracias a Dios, nuestro Creador, nuestro Formador, de lo profundo de nuestro corazón. Amén. Vamos a concluir este mensaje en este momento. Y vamos a ver varios pasajes. Apocalipsis 1:5. Vamos a usar mucho el libro de Apocalipsis y una vez el libro de Hebreos. Apocalipsis 1:5. Y estamos hablando que esta es la conclusión. Y aquí vemos razones, motivos para adorar a quien debemos adorar, para mostrar quién es el objeto de nuestra adoración. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oh sí, adorad a Jesucristo, tal como dice aquí, por todas estas cualidades, y porque no hay nadie por arriba de él. Apocalipsis 1:8. Y yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Oh, Él es el que dijo que no tiene principio ni fin, que es eterno, que es inmortal, que es el Todopoderoso, que ha estado en todo momento en esta tierra. Él es el presente continuo, el que es, el que era, el que ha de venir. Amén. Un pasaje que ya tomamos. Tercera conclusión, Apocalipsis 4, 10 y 11. Y dice la Escritura, y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, adorad al que vive por los siglos de los siglos y al que creó todas las cosas y que por su voluntad existen y fueron creadas. Hebreos 1:6. Nos quitamos un poquito de Apocalipsis porque me interesa quiénes deben adorar, nosotros. Pero mire, la creación humana debiera de adorarle. Los hijos de Dios, indudablemente que debemos de adorarle. Pero, amado hermano, la creación angelical también. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, el primogénito de la creación, dice el primogénito de los muertos, las primicias de los muertos, dice 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, todos los ángeles de Dios. Toda rodilla se doblará de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Confirmándolo. Volvemos a Apocalipsis. Ahora 14, 7b. Vamos hasta allá. Y dice ahí. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad, oh sí, Él es el creador de todas las cosas.
Él es el creador, todas las cosas por Él fueron hechas. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén, amén. Apocalipsis 15, 4b. Y dice ahí al final, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Va a llegar el momento en que también todas las naciones vendrán y le adorarán, porque temerán a Dios a causa de los juicios que se van y se han ya manifestado sobre esta tierra. Apocalipsis 19, 16, que ya leímos y dije que lo íbamos a volver a usar. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh sí, no hay nadie. Él es el alto y el sublime. Él es el soberano. Él es el que ha sido exaltado y puesto en lo alto, y nadie está puesto más arriba, porque Dios le exaltó hasta lo sumo. No hay, amado hermano. No hay nada ni nadie que esté encima del Señor. Y esta palabra exaltar, hiperupsó, es elevarse y por sobre todos subir al cargo más alto, hasta lo sumo. Oh sí, adorada al que en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, la suprema autoridad, el controlador, el amo de nuestra vida, el patrón de nuestra vida. Gracias, Señor, bendito seas. Oh sí, te adoramos. Terminamos como empezamos, para que quede confirmado el tema. Mateo 4:10, y dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Amén, amén y amén. Hoy tratamos de una manera sencilla pero clara explicar a ustedes lo que es ser un verdadero adorador, o ser un adorador en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque se nos han quitado algunos malentendidos y confusiones al escudriñar tu palabra. Y hoy es claro que cuando estemos delante de ti, individualmente, matrimonial, familiarmente, cuando haya culto congregacional, cuando estemos en la congregación, tengamos claridad. En los momentos en que te damos alabanza, celebrando tus obras maravillosas, y en los momentos en que te damos adoración, postrándonos, cayendo delante de ti a tus pies, arrodillándonos, para decirte que tú eres Dios, no hay otro, solo tú eres Dios. Bendito seas, Padre, bendito seas, Jesucristo, bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Confirma esta palabra y sea tu Espíritu, si algo faltó, ampliándonos para que haya en nosotros claridad y nosotros seamos verdaderos adoradores y seamos verdaderos alabadores. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias por todo ello. Amén. Ahora, como acostumbramos, vamos a ministrar. Oh Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de buscarte para ministrar, Señor, a tu pueblo. Estamos necesitados de tu intervención. Señor, no estudié. Pues sí lo estudié, pero no lo compartí. Como muchas veces se acercaron otros, no solo para buscar salvación,
no solo para buscar resurrección, sino para buscar la sanidad. Aunque sí citamos al ciego de nacimiento. Ah, Señor, cuántos se postraron y te adoraron, porque tú los limpiaste, los sanaste y los salvaste. Señor, hoy venimos delante de ti, humillados ante tu presencia y rogando que en el nombre de Jesucristo tengas a bien sanar, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, sanar, Señor, sobre nosotros toda falta, todo defecto, toda anomalía, toda disfunción que haya en nuestros cuerpos. Señor, como hace rato vimos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de parte tuya. Queremos glorificarte y queremos, Señor, que tú nos tengas en salud y que si viene enfermedad, nos sanes, oh Señor, para estar, Señor, aptos delante de ti y para ministrarte, Dios, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que tú seas glorificado, de tal manera que tú seas exaltado, de tal manera que por tus obras salgamos en alabanza, en regocijo y saltando, como el cojo de la puerta de la hermosa te alabó y saltó y se regocijó y danzó. Así, Señor, también, hagas o no hagas eso, reconozcamos que tú eres Dios y que nuestra confianza está en ti. Pero ten misericordia y tu gracia bienhechora haga, Señor, que te mueva tu corazón esta oración para que tú extiendas tu mano de poder y nos sanes, y nos salves, y nos libertes. También en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos alabándote y bendiciéndote, porque tú nos das autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y hemos visto que ni Satanás, ni las huestes de maldad, ni los ángeles caídos tienen la autoridad que tú tienes, tienen el señorío que tú tienes. Por lo tanto, usamos de esa autoridad, ese señorío, para venir a atarlos, para venir a reprenderlos, para venir a deshacer las obras de las tinieblas y para que tú, Señor, nos des la autoridad y el poder para echar fuera demonios, para enviarlos a las prisiones de oscuridad, como dice tu palabra allá en Pedro y en Judas. Señor, tu nombre sea glorificado. Y estamos declarando, Señor, que ahora es el reino, el poder, la autoridad y la salvación de nuestro Cristo, que ahora ha sido lanzado el acusador de los hermanos, el que nos acusaba de día y noche, y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio, porque con tu sangre nos has limpiado de pecado, y con tu palabra, Señor, también nos has purificado y lavado. Gracias, Señor, por todo ello. Sé glorificado y mantenemos, Señor, en esta hora la autoridad y el poder para que el enemigo no venga. Usamos el escudo de la fe para parar todo dardo de fuego del maligno y declaramos que nos baste tu gracia porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. De tal manera que, Señor, no aceptamos ninguna aguijón de Satanás que nos abofetee. Y reprendemos pues las obras de las tinieblas y rompemos todo el lazo del diablo y deshacemos toda ligadura de impiedad y soltamos toda carga de opresión y sanamos todo quebranto del corazón y pudrimos todo yugo y lo rompemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También te pedimos que en esta hora tengas a bien bendecirnos. Es a veces, Señor, en nuestro corazón una súplica que conmueve nuestras entrañas al ver, Señor, cómo hermanos en Cristo tienen necesidades de que tú, Señor, les bendigas su economía y les multipliques sus recursos y les abras puertas y las ventanas de los cielos. Perdona, Señor,
si tu pueblo ha sido desobediente y no ha entregado sus debidos diezmos y sus ofrendas y sus primicias como tú lo tienes mandado en tu palabra. Pero Señor, ten misericordia y por tu pura gracia y tu amor extiende, Señor, porque en tu misericordia hace salir el sol para buenos y para malos, hace llover para buenos y para malos. Viene el verano y el invierno para buenos y para malos. Gracias, Señor, por todo ello. Si tú lo haces para aquellos que no te buscan, para los que te buscan mayormente, Señor, no nos dejes, no nos avergüences, susténtanos en el nombre de Jesucristo y bendícenos en el trabajo de nuestras manos, en nuestro salir y entrar, en el campo y en la ciudad. Bendice nuestra canasta y arteza de amasar, que no falte el pan, que no falte qué beber, qué comer, qué vestir. En el nombre de Cristo Jesús, de ti dependemos y hemos buscado el reino de Dios y su justicia. Amén. Ahora nos vamos a despedir como acostumbramos allá en Números 6, 24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, sobre los hijos de Dios, y yo los bendeciré. Ponemos tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros. Amén. Amén. Ahora nos encargamos delante de ti. Lo que somos, hacemos es por tu gracia. Lo que tenemos es por tu gracia. Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros para la realización de todas nuestras actividades. Sí, del día lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.